Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta cita, a este encuentro en primera persona para hablar desde el ser, desde el corazón y sobre todo nutrir nuestra alma, pues de personas vibrantes, de personas que vienen a aportar sabiduría, conocimientos y bienestar. Hoy es un día especial porque hoy es 17 de julio y además a las 17:17, es decir, el 17 es un número poderoso, pues nos visita la energía del amor y también de la alegría. ¿Por qué? Porque viene el autocuidado y el placer. Elementos esenciales para vivir en bienestar y equilibrio emocional. Para hablar de ello, esta tarde contamos con la presencia de la psicóloga, sexóloga, especialista en terapias de pareja, maestra de yoga y también amante de la danza africana, Vanessa Falcón. Bienvenida, Vanessa. Hola Miriam, muchísimas gracias y hola a todas y todos que nos estéis escuchando, ya sea en directo o luego en diferido. Estoy muy contenta de poder estar otra vez contigo, Miriam, compartiendo espacio. Me gusta mucho la energía que se une cuando nos juntamos y la magia que se da, ¿no? Así que es un placer. Muchísimas gracias. Hablando precisamente de placer, Vanessa, ¿qué relación hay entre el placer y el autocuidado? Bueno, pues muchísima, ¿vale? Bajo mi punto de vista y bajo los conocimientos, teorías y sobre todo lo que veo en el día a día en la consulta y en los talleres que hago, veo que hay puntos de unión muy interesantes. Aunque antes de eso, me gustaría decir que para poder vivirnos en autocuidado y abrirnos al placer, hace falta tres cosas muy importantes. Una, ser conscientes de la importancia que tiene tanto el autocuidado como el placer, ¿vale? Otra, darnos el permiso de vivirlo, porque a veces sabemos la teoría, pero no lo llevamos a la práctica, no nos damos el permiso. Y la tercera, mucha práctica. Al principio puede costar un poquito más, y mira que estamos hablando de cuidarnos y de placer, pero a veces nos cuesta mucho, y luego ya va a ser un hábito y va a ser maravilloso. Todo esto a nivel de salud, y la OMS habla de ello, luego os cuento algún dato, es para orientarnos al bienestar. Y el bienestar significa salud física, mental y emocional. Así que imaginaros si es importante. Ahora, ¿qué tienen en común, no? El autocuidado y el placer. Bueno, pues me he apuntado un par de cosas que no quería que se me olvidaran. Lo que tienen en común, por ejemplo, es que nos abren a las experiencias, es decir, a experimentar y a vivir distintas sensaciones. Esto, aquí hay factor sorpresa, aquí hay un aprendizaje a vivir un poco la improvisación y a manejar mejor la frustración, porque nos abrimos a no controlarlo todo, porque no se puede controlar todo. Entonces, el autocuidado y el placer te abren a nuevas experiencias, ¿vale? Otra cosa muy importante, que ya lo he dicho antes, nos abre al bienestar. Ambos tienen en común que nos orientan a un bienestar. Y repito, bienestar físico, mental, emocional, energético. Y si estamos así de bien, pues imaginaros autocuidado y placer, pues imaginaros cómo afecta a nuestras relaciones, ¿vale? Luego hablamos un poquito de eso. Otra cosa que a mí me encanta y que como maestra de yoga también va muy hilado al yoga, el autocuidado y el placer son un camino de autoconocimiento. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque no te enseña nada más que a llegar a ti, ¿vale? Te enseña a conectar contigo, te enseña a darte lo que necesitas, te enseña a poner los límites que trascienden o transgreden lo que a ti te hace daño, ¿no? O sea que placer y autocuidado nos orientan a un camino de autoconocimiento. Y también algo muy importante para que el placer se dé, y están así súper unidos, es que nos abren a la relajación. El estado de relajación es un estado en el que el ser humano se maneja también y del que estamos un poquito alejados con estos ritmos vertiginosos que llevamos a nivel de sociedad. Y si nos alejamos de la relajación, de momentos de relajación, lo que estamos haciendo es ir más al lado del estrés, de la urgencia, de la prisa. Y ahí no hay mucho espacio ni para el autocuidado ni para el placer.
Wow, qué interesante, Vanessa. Desde luego que el autocuidado y el placer nos abren a la experiencia, al bienestar físico, emocional. Es un camino de autoconocimiento y además nos abre a la relajación. Vamos, que cuando estamos tensas, poco placer y poco autocuidado. Exacto, exacto. Yo atiendo en consulta a muchas personas con distintas dificultades sexuales, ellas y ellos. Y en muchos, en la mayoría, me atrevo a decir, y no solo de los casos que yo he visto hasta ahora y en talleres también, sino de otros colegas con los que intercambiamos casos y hacemos chequeos y demás para aportar información, eh, es transversal. Es decir, vivirnos en un estrés y en una urgencia hace que nuestros receptores, nuestra piel, todo nuestro sistema entre en un bloqueo y no, si estamos ahí, no podemos estar en el placer, porque necesita el placer un espacio y ese espacio es estar relajado, abierto, abierta, ¿a qué? A sentir, a percibir. El estrés a veces nos deja como inoculadas, como si nos anestesiara y esto explica que a veces ante un dolor en el cuerpo podamos pasar le dejamos pasar, pasar, pasar hasta que llega un punto en el que se convierte en algo más grave y tú puedes decir, ¿y cómo he llegado hasta aquí sin que me duela? No, es que no te estabas dando cuenta, ¿vale? Vanessa, ¿y cómo podemos conectar ahora a la comunidad que nos está escuchando en directo o en diferido? ¿Cómo podemos conectar con el placer? Porque a veces a las mujeres nos cuesta mucho pedir, ¿no? Por nuestro propio bienestar y demás, como que nos callamos situaciones por no molestar, por no decir que no. ¿Cómo puedo yo, a día de hoy, sin pareja, sin necesidad de pedir fuera, a mí misma? ¿Cómo me puedo dar yo placer? Pues mira, autocuidado. ¿Por qué? ¿Vale? Lo enlazo, hay más cositas, pero el autocuidado es algo como una píldora mágica. Si yo me sé, porque voy a empezar definiendo qué es el autocuidado, ¿no? El autocuidado son actividades aprendidas dirigidas hacia una misma, actividades que cubren nuestras necesidades más básicas, que nos orientan a estar sanas, a estar bien. También es una decisión personal de hacerte cargo de ti. Entonces, imagínate, si yo decido, porque puedo no decidirlo, lo podemos ver en muchos ejemplos, ¿no? Pero si yo decido hacerme cargo de mí, yo decido saber cuidarme, no cuidar a los demás, cuidar de mí, me voy a hablar bien, me voy a tocar bien, me voy a alimentar bien, aunque a veces hagamos excesos, a veces nos saltemos, no pasa nada. Hablo en normas generales, ¿no? En una rutina. También está bien descontrolarse, ¿no? Tanto en unas ocasiones como en otras viene bien también salir un poquito de ahí, pero si en general para ti en tu día a día el autocuidado está presente, te estás atendiendo tus necesidades. Entonces, yo no voy a hablarme mal, con lo cual no permito que me hablen mal, porque yo me trato bien. Entonces empieza en ti. Yo me doy cuenta mucho más fácil en una pareja, por ejemplo, o en una extraño o extraña, si me hablan mal, que eso a mí no me sienta bien, porque yo no me permito hablarme mal. ¿No? En ese ejemplo se ve muy claro. Entonces, ¿cómo las mujeres podemos, estando en pareja o no, abrirnos al placer? Buceando en nosotras y preguntándonos cómo nos cuidamos, cómo nos atendemos, cómo me miro en el espejo, me miro, por ejemplo, cómo es el contacto yo conmigo misma, con mi piel, por ejemplo, cuando me doy la crema después de la ducha o cuando me estoy duchando, me toco con cariño, lo hago con brusquedad, me miro con desprecio. Por ejemplo, en la menstruación, otro ejemplo con la mujer, hay mujeres que le repudia estar menstruando, les da asco el contacto con la sangre, el olor. La menstruación es vida, un signo de vida, de feminidad, de naturaleza. Entonces, si nos conectamos con ella desde ese lado de asco, de odio, de repudio, imaginaros cómo está siendo ese contacto contigo. ¿Vale? Entonces, si yo soy la primera que abre el espacio a no tratarse bien, es muy fácil que los otros no me traten bien. Y el placer está muy relacionado, porque si yo no me trato bien, el otro me va a tratar de cualquier manera. Puede que bien, pero muy probable puede que mal. Entonces, el placer se aleja, porque si yo me trato bien, atiendo mis necesidades, pues probablemente ya decía que nos abre la experiencia, pues a lo mejor hoy me acaricio pues el brazo y dejo que mis dedos empiecen a acariciar todo mi cuerpo y me empiezo a autoexplorar y me empiezo a dar cuenta de qué me gusta más, qué no me gusta más o cómo está mi piel de receptiva dependiendo de mi ciclo menstrual, que también cambia. Entonces yo voy a saber pedir.
La otra persona cuando venga le voy a decir, oye, quiero esto, hazme esto, Ujú. me gusta esto. Y lo voy a hacer con seguridad porque ya lo reconozco, porque ya lo he autoexplorado. Qué importante, Vanessa, efectivamente. Nos cuesta mucho pedir porque hay un miedo. Cuando nos descubrimos y ese autoconocimiento hace que yo ya sepa lo que me va bien, lo que me gusta El para miedo, pedirlo. el miedo viene del desconocimiento en muchas ocasiones. También a veces hay miedo al placer, porque el placer, ¿qué ocurre? Que el placer está alejado del control. Mm, Por eso el placer está relacionado con la relajación. Cuando uno se relaja, se entrega. Pero claro, yo no estoy hipervigilante controlando lo que sucede, si esto lo estoy haciendo bien, si me ha salido un Michelin por aquí o se me ve un pelo por allá. ¿Qué más da? Si yo estoy aquí ahora contigo, por ejemplo, me abro a la experiencia, me relajo y me entrego al placer y el placer entra por los poros de nuestra piel, entra por el olor, entra por la mirada, entra por el oído, entra por todos los sitios. Si yo estoy hipervigilante, estoy fuera del placer y estoy fuera de la relajación, estoy más en una alerta que se conecta más con un estado de estrés. ujú. Wow, o sea que tenemos que fomentar estos espacios de hablarnos bien, de cuidarnos, de relajarnos, que es muy difícil y eso indica un compromiso también, ¿no? Porque Completamente. cuando no hay compromiso, al final te pospones y no te priorizas. Yo siempre Eso. digo el TPM, el tiempo para mí, porque ahí es donde yo puedo conquistarme, ¿no? Puedo descubrirme y puedo abrirme a estas experiencias. Cuando no hay un compromiso realmente de amor propio, yo creo que no se puede llegar al placer, Vanessa. Es difícil, es difícil. El placer es una sensación muy potente de goce, de satisfacción, de sentimientos positivos, de euforia. A veces incluso estando un poquito con la cabeza en otro lado, ¿no? Yo creo que esto nos suena a todas y todos, porque en algún momento seguro que nos ha pasado, estando en un momento de placer, tener la cabeza en otro lado y ahí sentimos cómo nos desconectamos y de repente estamos en otro lugar, pero no en el cuerpo. Claro. Entonces es muy importante saber esto, pero saberlo desde un lugar de responsabilidad. No, no es para autoexigirnos. Por eso es una decisión personal. Hay que primero pararse tú contigo y decir, vamos a ver, a mí me apetece encargarme de mí, me apetece atender mis necesidades. Yo cómo quiero vivir más consciente, quiero vivir más auténtica, quiero conocerme realmente, quiero que el paso de mi vida por este mundo yo lo sienta con todo el sabor que pueda percibir. Vale, pues entonces ya sé dónde estoy. Ya quiero, me coloco en ese lugar del autocuidado, de encargarme de mí. ¿Vale? Y luego, ¿cómo me relaciono yo con el placer? ¿Me gusta el placer? ¿Me sé dar placer? ¿Me permito que los otros me den placer o las otras? Es decir, una manera de ver, como de testarnos, autotestarnos, es preguntarnos esto y no darle mucha vuelta, es decir, nos respondemos según lo vayamos sintiendo. No es algo más, no es tanto algo mental, sino algo más emocional, más sentimental. Déjate sentirlo y esa es tu respuesta. Y abrázala más allá de donde estés. Ya estés muy alejado del placer y del autocuidado o ya estés más cerquita. No pasa nada. Si hoy decides adelante en una dirección, hoy es el mejor momento para hacerlo. Qué bueno. Hay que autopreguntarse, Mucho. ¿cómo me relaciono con el placer? Seguro que muchas mujeres y hombres también sienten vergüenza, Vanessa, porque parece que el sexo, tú que eres sexóloga, es algo tabú y de alguna manera nos abre a una experiencia precisamente de una conexión muy profunda, ¿no? Es una energía brutal cuando conectamos con esta energía de la sexualidad. Lo es una energía muy grande. Es decir, no solamente son dos cuerpos, son dos mentes, hay energía, hay emociones, hay mucho más. Compartimos fluidos, bacterias, bichos, compartimos de todo cuando hay un encuentro sexual. ¿Hay vergüenza? Sí, hay vergüenza. La vergüenza es una emoción más, no es ni mala ni buena, es una emoción más. Lo que pasa es que a veces no la sabemos detectar ni gestionar, ¿no? Ni entender. Ujú. La vergüenza nos está avisando de algo y sí, probablemente hay detrás de esa vergüenza creencias irracionales, parte de nuestra cultura y de la educación que hemos recibido que coloca la sexualidad en un lugar de tabú, en un lugar de, pues bueno, en el que es pecaminoso el placer, ¿no? También por eso a Ujú. veces es difícil conectar con él.
porque más allá de que tú lo creas o no, has recibido una educación. Por eso cuestionarnos y preguntarnos nos ayuda a saber dónde estamos, porque hay muchas ideas interiorizadas que están detrás de ese armario que si no nos preguntamos y no lo abrimos, no las sabemos, ¿vale? Claro. Ujú. Entonces, sí, hay mucho tabú todavía y es importante que nos relacionemos con la sexualidad como lo que es algo, podríamos decir, algo porque es algo, son muchas cosas, es algo natural, va afín a todos los seres vivos. Es decir, la sexualidad tiene dos vertientes muy fuertes, la reproductiva, si no, no estaríamos aquí, y la del placer. Fijaros qué importancia. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos juntamos para tener hijos y cuántas veces en la vida nos juntamos para tener placer? Creo que la proporción es abismal, ¿no? No, es decir, nos encontramos infinitamente muchas veces para recibir placer, para darnos placer, que para procrear. Ujú. Entonces, imaginaros la importancia de abrirnos al placer. La vergüenza, pues, ¿cómo la podemos ir desnudando para que se quede en su esencia y cuando se quede en su esencia se irá a otro lugar? Porque la vergüenza en la sexualidad nos pone unos límites y no nos permite vivirnos. Entonces, preguntándonos, informándonos, asistiendo a talleres, consultando con asesoras o asesores educadoras sexuales o sexólogas, es decir, buscando tú por tu propia iniciativa esa forma de ir desenmascarando ese tabú, que en el fondo lo que hay es miedo, hay mucho miedo, porque es una de las formas que tienen para controlarnos, ¿no? El miedo infundido. Entonces, cuando ya somos adultas y adultos, es nuestra responsabilidad buscar nuestro camino y uno de ellos es el autoconocimiento para podernos vivir de verdad. Pues me encanta, Vanessa, este autodescubrimiento. Y ahora algo que voy a compartir con las personas que nos están escuchando es que Vanessa y yo pues colaboramos en retiros, hacemos sinergias, vibramos en la misma sintonía. Y algo que a mí me encanta de Vanessa es que cuando la llamo, la pregunto, oye, Vane, te voy a pedir un feedback, ¿no? Y siempre me dices, Miriam, esto me excita. Esto, ¿verdad? Esto me genera placer. Es decir, estás muy orientada precisamente a los sentidos. Es decir, no solamente es el placer sexual, es que el placer también puede ser una palabra. El Sí. placer también puede ser una conversación, puede ser ver una puesta de sol. Es decir, el placer es más que el sexo. Total. De hecho, el título de hoy, Placer y autocuidado, el placer está enfocado en su concepto más amplio. Es decir, cuando nos sabemos abrir al placer, es muy probable que sea en la mayoría de todas sus matices y su catálogo, porque y también hay que darse el permiso, ¿eh? Si no, no. Es decir, hay personas que se dan el permiso de tomarse hoy el día libre y disfruto de no hacer nada. O me voy a dar el permiso de leerle a mi pareja o a mi amante un poema erótico, me doy el permiso de poner en mi voz erotismo y narrárselo o mandarle un audio. Me dio el placer de comer un alimento que me encanta y lo voy a hacer chupándome los dedos. Es decir, el placer es una sensación de satisfacción, de goce, de euforia, más allá de lo sexual. Parte de ese catálogo tiene que ver con lo sexual, pero también está con lo culinario, con lo visual, con lo auditivo, con los sentidos. Por eso me encanta tener pláticas, Vanessa, contigo, porque efectivamente se estimulan mucho los sentidos cuando nos abrimos al placer y realmente tú lo dices, ¿no? Esto me excita o esto me llama la atención. Esa excitación viene de todo el cuerpo, ¿no? Cuando una palabra nos habla es, ¿me abro a esa experiencia o no? Así que me encanta. Y además, también, Vanessa, trabajas con todo el colectivo de la diversidad. Eres creadora de un movimiento fascinante que se llama Oceánica, donde trabajas la diversidad sexual con el arte. Cuéntanos este proyecto tan fascinante porque a mí me encanta. Yo también lo voy a decir como tú, me excita, me gusta, Sí, ¿vale? me seduce. Me seduce, venga, vamos a buscar temas de placer, me seduce, Sí. venga, me evoca. Sí, me despierta, sí, pues Oceánica es un sueño hecho realidad. Empezó en un sueño, ¿no? Como empiezan muchos, ¿no? Aquí en tu imaginario, y me di el permiso de llevarlo a cabo sin saber qué iba a pasar, ¿no?
¿ves? Me abría la experiencia de no saber qué iba a pasar, porque en realidad todo cambia, está todo en movimiento. Realmente cuando queremos pensar que lo tenemos controlado es una forma de autoengañarnos, porque la vida ya vemos, ¿no?, que tiene muchos giros y no los podemos controlar, ¿no? Es como querer controlar a la naturaleza, a nuestra Pachamama, por favor, ¿cómo vamos a nosotros a querer controlarla, ¿no? Si la aceptamos y vibramos con ella, quizás nos manejemos mejor, ¿no? Pues yo me abrí a Oceánica y empecé a plasmarla, a hacerla realidad y me está superando, ¿no? Me está superando porque, bueno, pues están pasando cosas muy mágicas, ¿no? Oceánica es diversa porque yo soy diversa. La sexualidad es diversa, nos guste o no, es así. El amor no tiene ni color, ni etnia, ni orientación sexual. El amor, el sexo es sexo, el placer es placer. Son términos como la vida en sí, en los que ahí todo el que quiera entrar está. Entonces, aquí el tema de discriminación no tiene ningún sentido y Oceánica quiere trasladar eso, ¿no? Que es muy importante el placer, el autocuidado, la diversidad, la educación sexual, es súper importante para que podamos estar en relaciones de forma sana y que incluso las rupturas las veamos como un aprendizaje de lo que compartimos con esa persona y el legado que se nos ha quedado, cómo hemos sabido cerrar porque ya no nos aportábamos más y abrirnos después de nuestro duelo a nuevos amores que puedan llegar. Imagínate cuánto sufrimiento nos evitaríamos. Oceánica habla de eso, de amor y de desamor, de sexualidad, de placer y de arte, ¿no? De la creatividad, ¿no? Es súper importante, somos seres creadores y nadie nos podría decir que no somos creativos. Claro que lo somos. Creamos constantemente con la palabra, con nuestras manos, con los gestos, con un plato que preparamos, ¿vale? Solo que lo asociamos solo a la pintura, a la escultura, pero en realidad, sin ser profesional de la pintura, puedo crear mi propia pintura y ser algo maravilloso y mi propia obra de arte. Entonces, Oceánica también fomenta esa creatividad que hay en las personas y a expresar nuestra sexualidad, nuestra amatoria, nuestro imaginario a través del arte y hay muchas disciplinas. Yo bailo, me encanta bailar y también lo incluyo a veces en algún taller de Oceánica. También incluyo la pintura, la escultura, momentos de placer, de relajación, guiando una relajación y bueno, y colaboraciones con otras mujeres y hombres, aunque principalmente de momento son mujeres, para que nos acerquen cómo las disciplinas artísticas y la creatividad es transversal a todas las personas. No hace falta ser profesional y dedicarse a ello para expresar. Efectivamente, somos mujeres y hombres creadores y creadoras, tenemos esa habilidad. Me ha encantado la amatoria, esta es soltar el control, abrirnos a la experiencia, abrir espacios para el disfrute, para el placer, incorporar palabras, como dice Vanessa Falcón, de seducción, de erotismo, de atrevernos a romper incluso nuestros propios límites mentales y vibrar en esta experiencia del amor propio. Vanessa, me encanta escucharte, es un placer, de verdad, todos mis sentidos están despiertos cuando te escucho y la verdad es que ese autocuidado está relacionado al 100% con el amor propio. Exacto, eso es hacerte cargo de ti. No esperar que los demás nos llenen. No, claro que no, 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 no. Cuando ponemos fuera, esto es ya más psicología, ¿no? Pero cuando yo pongo fuera mi cuidado, cuando yo pongo fuera mi atención, vamos a decir, el centro de equilibrio de mi ser, está expuesto a que cualquiera venga y aunque con todo su amor lo intente cuidar, lo va a hacer a su manera. Y su manera no es mi manera. Es decir, es desresponsabilizarme de mí. Si yo me responsabilizo de mi centro, de mi armonía, no voy a buscar también con carencia que nadie lo satisfaga. No. Ahora, cuando yo me sé hacer cargo de mí, puedo a lo mejor darme cuenta de que no llego, que hoy necesito mimos, los pido, que hoy no llego, que hoy voy a llamar al trabajo y le voy a decir que no voy, que no puedo, que hoy necesito meterme en la bañera y llorar, pues me lo permito. O necesito llamar a una amiga porque estoy tan bajita que no puedo más, lo hago. Eso es distinto a colocar fuera mi centro de equilibrio y que cualquiera se haga cargo de él. No. Entonces, cuando nos aprendemos a hacer cargo de nosotras, el tema de la dependencia emocional y de las relaciones tóxicas empieza a quedarse un poco lejos porque ahí no tiene espacio.
sea, que fijaros también la relación, ¿no? Cómo se empieza a hilar. El autocuidado nos aleja de relaciones tóxicas, de dependencia emocional, porque no dependo de ti emocionalmente. Sé que dependo de mí, aunque sé que necesito ayuda del exterior. Eso es muy diferente. Entonces, soy responsable de mí. No me coloco al libre albedrío de cualquiera. Eso da mucho poder. Wow, pues maravilloso. Vanessa, de verdad, estos aprendizajes que nos estás compartiendo, estas tips tan valiosas que hacen que de alguna manera nos hagamos cargo y seamos responsables de nuestra propia vida. Mira, nos Exacto. comenta por aquí por el chat, hermoso tema, nos dice Leticia Caram. Dice, la educación en definitiva es importante. Recuerdo que de chica, dice, mi mamá nos decía que las mujeres valíamos más cuando éramos vírgenes, que había que llegar vírgenes al matrimonio. Fue algo frustrante para mí. Esto nos comenta Luz desde Colombia. Ay, Luz, cariño. Pues siento muchísimo. Yo también ese concepto lo he manejado, pero fíjate, voy a contaros algo con el tema de la virginidad. Es también un tema polémico. Es otro concepto más que nos han metido, que va muy ubicado con las religiones. No voy a entrar en ninguna, porque respeto todas y no es por criticar ninguna, pero es un concepto más religioso, ¿no? Que se incluye con el tema del matrimonio, ¿no? Mira, es muy curioso cómo en España, por ejemplo, ¿no? El concepto de virginidad está asociado al coito, a la penetración, pero a la penetración vaginal. Es decir, que si dos personas han tenido coito anal, eres virgen. Si has tenido masturbación con otra persona o ha habido juegos, toqueteos, besos, eres virgen. Es decir, solamente si no ha habido penetración vaginal nos han hecho entender que somos vírgenes. Ese concepto de virginidad es absurdo. La sexualidad no es solo un coito, es una práctica. El coito es una práctica, la penetración es una práctica, pero sexo es masturbarte tú. Entonces ya no eres virgen. Es que es absurdo. Entonces, claro, nos generan unas expectativas para controlarnos y encasillarnos, y si te sales de eso, porque la sexualidad forma parte de nuestro instinto como personas, forma parte de nuestro crecimiento como seres. ¿Cómo vamos a tener que, como decir, cómo nos pueden controlar para que no desarrollamos todo eso? Bajo la culpa, bajo el miedo. Entonces luego no llegamos y nos hemos salido de ahí y genera mucha frustración. Entonces, siento muchísimo no, que comentes esto porque es una realidad, pero también es una realidad como este momento que estamos compartiendo, en el que podemos hablar de ello con naturalidad, en el que le quitamos esas capas que nos están oprimiendo y dejamos el concepto en su forma natural. La sexualidad la vivimos desde el vientre de nuestra madre. Los bebés está comprobado que se están tocando cuando están en el vientre. Cuando somos pequeñitos y ya hemos nacido, también nos tocamos porque sentimos placer en esa zona del cuerpo, que es una zona de tu cuerpo como si fuera tu nariz, como si fuera tu oreja, como si fuera tu brazo. Es decir, es una parte más de tu cuerpo. ¿Por qué darle esa importancia que además no es importancia? Lo que estamos haciendo es restringirla y ponerle un candado, nunca mejor dicho, el cinturón de castidad, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la virginidad. Son conceptos que nos alejan de una práctica sana y nos llevan a una gestión de los que quieren controlar a la sociedad más allá de la autenticidad de lo que ya somos. Así que el concepto de virginidad hay que ir desactivándolo, desnudándolo para que se quede en su esencia. Genial, pues muchísimas gracias Vanessa por esta aportación, hablando de la virginidad, del placer, del autocuidado, del bienestar. Bueno, nos llevamos muchísimas tips para poner en práctica. Yo ya lo voy a poner en práctica. Vanessa, ya tengo la suerte de conocerte, yo voy aprendiendo, yo tomo notas y de alguna manera noto esos cambios, ¿no? De abrirnos a la experiencia y al placer, conectar con los sentidos. Vanessa Falcón, psicóloga, sexóloga, entrenadora, también en el arte del yoga, amante de la danza africana. Ha sido un placer compartir contigo este espacio de nutrición y me encantaría que nos dijeras cómo te podemos buscar en las redes sociales, cómo las personas pueden contactar contigo si precisan pues de consulta o talleres más orientados a estas disciplinas del amor propio, de la sexualidad y del autocuidado.
Ay, Miriam, ya se ha acabado esto. ¿Ya se ha Esto, acabado? fíjate, ¿no? Es maravilloso. Es un tema apasionante. A mí me apasiona muchísimo. Bueno, quien quiera contactar conmigo. eh, Hay dos formatos en consulta y online, que uno es terapia y el otro es asesoramiento, ¿vale? A veces no necesitamos terapia, simplemente un asesoramiento, ¿vale? Lo dejo ahí porque a veces ayuda a tomar decisiones. ¿Dónde? Pues mira, tengo una página web donde podéis verme, aunque próximamente va a salir una nueva que está cargada de seducción, ya la veréis, pero ¡Ay! de momento no ha salido, pero tengo activa la que tengo antigua, que es www.vanessafalcon.com. Y también tengo redes, por ejemplo, en Facebook, @falconvanessa, Ujú. y en Instagram, @vanessafalcon.gonzález. De todas formas, seguro que en los créditos que deje Miriam, ahí podréis verlo. Y será un placer atender vuestras preguntas y si queréis alguna asesoría, pues aquí estoy. Un placer. Pues muchísimas Gracias, Miriam. gracias a ti siempre, Vanessa, por tu disponibilidad, por tu saber compartir y aquí todas las personas que nos han diciendo que muy buen tema, gracias, felicidades a las dos. Formas, colores y olores de las emociones son categorías para la educación del siglo XXI, nos señala Serge Logans, que además estará próximamente, también tengo que anunciar, hablando, y Vanessa, esto te va a interesar, de éxtasis estético. Wow. ¡Wow! Así que Me nada, seduce, me seduce. te seduce, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Vanessa Falcón, por estar. Gracias a todas las personas que habéis estado compartiendo este espacio de nutrición, abriendo los sentidos también a recibir estas inspiraciones para el alma. Me siento bendecida y agradecida. Gracias por estar y por ser. Nos vemos la semana que viene, no, la siguiente, para cerrar ya este mes de julio. Chao, gracias.